el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Eh, es un gusto y un placer poder volver a estar con ustedes, reunidos, hermano Elías, hermano Marvin. Bueno, vamos a recalcar lo que estuvimos viendo en los episodios pasados, que estuvimos hablando de primero siempre de Génesis 1:1, pero de primero le dimos unas pinceladas a la tierra y después ya le entramos al tema de los cielos. Sí, hablamos de lo que son los Shamaín, hablamos de lo que son los Mahanaim, ¿sí? Hablamos de los campamentos, hablamos de que hay un cielo donde, digamos así, está la ciudad de la Jerusalén celestial, ¿verdad? Entonces, les voy a leer un versículo aquí para que le entremos de lleno al tema, ¿verdad, hermanos? Amén. Sí, entonces quisiera que me acompañaran a 2 Corintios en su capítulo 12 y versículo 2. Bueno, entonces dice así Amén. la palabra del Señor, dice: conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe. Pero lo que sé es que ese hombre, si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, solo Dios sabe, fue llevado al paraíso donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre le permite pronunciarlas. Hermano Marvin. Sí, amén. Es una bendición, hermanos. Esto es porque Génesis 1:1 exactamente dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos esa palabra, los cielos, ¿verdad? Surge la interrogancia en la mayoría de personas, por esas razones que estamos hablando de esto, de cuántos cielos son, ¿verdad? O por qué dice los cielos. Anteriormente estuvimos explicando acerca de que los cielos, esa palabra los cielos, en el hebreo se usa la palabra el Shamaín de Dios, ¿verdad? En el principio fue creado el Shamaín y luego el Eretz. Entonces, en ese Shamaín de Dios vemos las capas, por así decirlo, ¿verdad? De cielos en las cuales ya vemos a un hombre ahora poniéndole nombre a uno de esos cielos, que es el tercer cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él exactamente dice, ¿verdad? Conozco a un hombre, pero fíjense que me impresiona algo ahorita nuevamente, que dice, conozco a un hombre en Cristo. Entonces, estoy diciendo esto porque para poder nosotros comprender esto de los cielos, tenemos que estar primero en Cristo. Luego dice que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu, si no lo sé, dice, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces él, ahí ya vemos que en ese Shamaín de Dios, que en el principio creó Dios los cielos, ahora vemos aquí ya, por ejemplo, la Biblia ya dice, escrito por el apóstol Pablo, dice, fue llevado hasta el tercer cielo. Entonces ahí ya vemos que sí, esa palabra cielos, Shamaín, tiene ya como escalón, un escalonaje de un tercer cielo, en el cual este hombre sube, y en el versículo 4 dice, ¿verdad? Que tiene prácticamente un nombre ese cielo, ¿verdad? Porque dice, conozco a tal hombre, sin en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que cuando él subió al tercer cielo, ese nombre del paraíso viene de ahí arriba, del tercer cielo. Entonces, estamos dando esas pinceladas, ¿verdad? De por qué en el principio creó de los cielos. Entonces, ahora vemos que aquí ya nombrado por la palabra hay 3 cielos, y en ese cielo este hombre es llevado, pero porque está en Cristo. Entonces, ningún hombre que no esté en Cristo no puede subir al tercer cielo. Y luego de eso también tiene que ser lleno del Espíritu Santo para poder subir, porque entonces también es impresionante que el hombre dice, pues no sé si en el cuerpo, no lo sé cómo fue arrebatado. Pues, sin embargo, nosotros a veces conocemos, por eso nosotros estamos aquí con nuestra Biblia de papel en mano, ¿verdad? Hablando de este tema, porque no nos estamos sacando nada de Google, ¿verdad? Ni de la IA, sino lo que estamos hablando es lo que el Espíritu nos ayuda a hablar, ¿verdad? A través de la revelación de su palabra. ¿Verdad? Hay 3 cielos, hermanos. Allí en ese principio, el Génesis 1:1, creó Dios los cielos. Ahora vemos aquí que hay 3 cielos, en el que no cualquiera puede subir, y en el que no se habla el idioma al cual nosotros estamos hablando aquí. Amén. Amén. Hermano Elías. Amén.
Es una bendición, hermanos. Fíjense que estaba escudriñando este pasaje también en la palabra del Señor, ¿verdad? Y veo algo. ¿Se dan cuenta la manera que Pablo empieza a explicar esto? Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, lo que estaba diciendo nuestro hermano Marlon, ¿verdad? Entonces ahí veo yo que Pablo está haciendo nombrar a este hombre como alguien aparte, pero realmente está hablando de él mismo. Y él aquí lo escribe de esta manera para no gloriarse a él mismo, ¿verdad? Entonces, acá tengo un énfasis sobre esto. Es, Pablo, obviamente se trata de él mismo, pero habla reservadamente para evitar gloriarse de sí mismo en Cristo, es quien le otorgó tal privilegio. Entonces, hermanos, podemos ver que Pablo era un hombre muy humilde y cuando él recibió el llamado del Señor por medio del Espíritu Santo, él tuvo un cambio rotundo. Amén. Entonces Dios le permitió ese gran privilegio de poder ser arrebatado hasta el tercer cielo y poder alimentarse de esa enseñanza sobrenatural que nosotros aún no la conocemos y la vamos a conocer con la ayuda del Señor, con la revelación por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces sabemos que hay tres cielos muy importantes, muy grandes, que tienen grandezas que nosotros no podemos entender, ¿verdad? Pero acá vemos la función, una de las funciones del tercer cielo, y ahí Dios prepara a los que Él tiene un propósito específico. Amén. Amén. Perdón, hermano, Sí, quisiera hermano. agregar esto que está diciendo mi hermano aquí en primer libro de Reyes, Amén. ¿verdad? Eh, Está en varias partes, en varias porciones de la Biblia. En el primer libro de Reyes, capítulo 8 y versículo 30 dice: Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el cielo. Perdón, cuando oren en este lugar, tú lo oirás en el lugar de tu morada, dice, en los cielos. Escucha y perdona. Entonces, estamos recalcando que Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos. Y entonces ahí viene la otra pregunta que nos han hecho y es, ¿pero por qué creó cielos? Entonces ya vimos de que hay un hombre allá en 2 Corintios 12 que dice que es para revelación. Amén. Pero también ahora vemos aquí en primer libro de Reyes, capítulo 8 versículo 30 que dice que es un lugar, dice, ¿verdad? Donde Dios escucha y perdona, ¿verdad? Entonces, los cielos tienen varias funciones. Amén. Por eso fue que Dios, en este caso, ¿verdad? Hizo varios cielos. Entonces, estamos recalcando esta parte porque sí nos han preguntado, pero ¿por qué Dios creó varios cielos? ¿O para qué hay varios cielos? ¿O por qué tantos cielos? Dicen algunos, ¿verdad? Entonces, nosotros, en base a la palabra, podemos decir, ¿verdad? De que para los que más han crecido la revelación, pero para los que necesitamos también, ¿verdad? Cuando oramos, dice, ¿verdad? Él desde su morada, desde en los cielos, su morada está en los cielos que Dios creó en el Génesis 1:1. Dice que ahí no se escucha y perdona. Entonces, los cielos es un lugar en el que Él no se escucha. Él no nos escucha aquí en la tierra directamente, que no, Él nos escucha en los cielos y ahí, desde ahí nos perdona. Por eso es que Génesis 1:1 recalca entrando así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es como que estuviera diciendo, en el principio Dios hizo esto tan importante para que si tú necesitas perdón, si tú necesitas ser escuchado, sepas que hay un lugar donde te pueden perdonar, donde te pueden escuchar, y eso es en los cielos, ¿verdad? Y para el que ya es siervo de Dios, allá en segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 2 al 3 4 dice, ¿verdad? Que es un lugar también donde le van a dar revelación. Amén. Entonces, esa es la importancia de los cielos. O sea, la Biblia lo menciona en varias ocasiones, no solo en Génesis 1:1, sino lo menciona en varias porciones de la palabra, en donde está diciendo
que los cielos es una morada de Dios. Miren lo importante de esto, hermanos, en la Biblia. Y dice que es un lugar donde Él escucha y perdona, mis hermanos. Amén. Bueno, hermanos, que la verdad que qué bonito. Y lo que decía hermano Elías, inclusive lo podemos ver cuando Pablo viene y dice, hablando haciendo un paréntesis, hablando de la humildad de Pablo, ¿verdad? Que él viene y dice, yo he trabajado más que todos ustedes, si soy el más pequeño de todos. Pero después viene él y dice, pero todo ha sido por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Amén. Sí. Bueno, entonces, hermano Elías, algo más ahorita que agregar con el tema. Pues solo agregando un poco a lo que el hermano Marvin estaba diciendo, acá en Nehemías 1:4, solo para reforzar esta parte, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dice. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dice. Amén. Entonces, podemos confirmar de que el Dios de los cielos está atento. Y eso lo dice en el 6. Esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Amén. Entonces, Amén. el Señor está atento desde los cielos. Amén. Y sabemos, la vez pasada también el hermano Marvin comentaba, ¿verdad, hermano? Acerca de que hay, cuando nosotros oramos, creamos una comunicación directa que Amén. no puede ser estorbada por nadie, ni por ninguna potestad. Amén. Porque Dios preparó el cielo especial para que cuando un hijo de él ore, esa oración llegue directamente a él. Amén. Amén. Bueno, miren, con ahora les voy a lanzar una pregunta al aire, echándonos una pensadita, ¿verdad? Hablamos de los Mahanaim, ¿verdad? Hablamos de los Mahanaim, que hablamos de que son campamentos, ¿verdad? Amén. Va. Entonces, también estuvimos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora miren, entonces nos ponemos a pensar, ¿será que cada uno de ellos acampa en un lugar diferente, en un cielo diferente? Hermano Marvin. Yo considero lo siguiente, hermanos, que nosotros por todos sabemos esto, que somos hechos personas, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Entonces Amén. ahí vemos el ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Entonces vemos a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona se muere, ¿a dónde se va? El cuerpo va a la tierra. Entonces ahí empieza a separar esa trinidad, ese ser tripartito empieza a agarrar su lugar, Amén. ¿verdad? Entonces, la persona muere, imagínense a dónde nos fuimos ahorita, hermanos, por Sí. amor de Dios. La persona se muere, entonces el cuerpo va a la tierra, no va a otro lugar, hermanos. No va al cielo, no va al infierno, el cuerpo va a la tierra. Cuando una persona común se muere, el espíritu, ¿verdad? Regresa al Padre. El asunto es el alma. El alma. Entonces allá vemos en el libro de Lucas una historia donde están dos hombres, el rico y Lázaro. Y resulta que, el, que Lázaro dice que él comía las migajas que caían de la mesa. Y al comer las migajas que caían de la mesa, ¿verdad? Y vemos esa reseña de que el otro hombre teniendo tanto, dos seres tripartitos, uno con mucho y el otro con necesitándolo todo, se mueren. El que tenía mucho y el que necesitaba todo se mueren. Y resulta que al morirse, ahí voy contestando la pregunta hasta aquí, hermanos, porque es difícil poder contestar algo tan profundo. Al morirse, entonces vemos
que el rico no es el pobre quien habla, es el rico que no tiene ni nombre. Dice, Padre Abraham, ¿verdad? Padre Abraham permite que Lázaro moje su dedo. Bueno, entonces lo que estoy tratando de decir aquí ahorita es, ahí vemos el alma, eso no es el cuerpo el que está allá. El cuerpo se quedó sepultado, el espíritu regresó al Padre, pero el alma está sufriendo un problema ahí en un lugar de tormento en el que no debería haber estado. Entonces, hay un lugar, hay un derecho. Miren, hermanos, aquí está ahorita un tripartito creyente del Señor que aceptó a Cristo con todo su corazón, en su corazón, que fue bautizado, y aquí hay un tripartito que no quiere nada con Dios. Los dos mueren. Entonces ahí vemos que los dos cuerpos van a la tierra, pero las dos almas no van al No mismo van al lugar. mismo lugar. Es una línea bien pequeña, entonces nosotros vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen poder sobre un espacio en el que nos van a seguir cuidando después de la muerte aún. Porque alguien dirá, ¿verdad? ¿Y para qué está entonces el espacio? Porque hay 3 cielos, porque en eso hemos estado hablando. Amén. Y yo estaba conversando la vez pasada, ¿verdad? Exponiendo con la vida del Señor, ¿verdad, hermanos? De que yo considero, cuando Cristo murió, Él dijo, perdón, hermanos, cuando Cristo resucitó y que Él iba a ascender, Él dijo, yo me voy, pero no los dejo No los dejo solos. solos. Dice, les enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, quien los va a guiar a toda verdad. Pero otra vez vemos ahí, ¿verdad, hermanos? Que se fue alguien físico, que se hizo espiritual, pero se fue físicamente y deja a alguien. Pero honestamente nosotros no, bueno, yo no puedo, no he podido, no Sí. lo sé. Si alguien pudiera decir una cosa así, pero yo nunca he podido decir, es que el Espíritu Santo es así, ve, como no podemos No darle se una puede, forma. no podemos darle No una podemos forma. decir, está aquí, porque por ejemplo, creyentes, hijos de Dios, hay aquí. Nosotros estamos ahorita aquí en Guatemala, pero creyentes, hijos de Dios, hay en todo el mundo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está en todo el mundo, en todos lados. Entonces, yo consideré un pensamiento que me vino del Señor, que el Espíritu de Dios gobierna un cielo, ¿verdad? El Hijo gobierna otro cielo. Sí, Entonces, en ese lugar donde él gobierna, gobierno. Ajá. dice, ¿qué es cómo gobierna? Dice, el cual los guiará, es consolador y los guiará. Entonces vemos que en ese espacio de ese cielo, que es donde él tiene toda la autoridad, él nos guía y nos consuela. Entonces, consuela al vivo y también guía al que ya murió. Aquí ya murió. Porque ahí vemos entonces a Lázaro, por eso estoy regresando otra vez ahí, que Lázaro pero está en un lugar, está en el seno de Abraham, y la frontera es tan delgadita que ellos están viéndose, pero no puede cruzar. Porque se dan cuenta, él no gritaba, no daba grandes voces gritando, Sí, es cierto. alguien me escucha, alguien puede. No, él claramente le habla a Abraham, pero era la frontera. Miren, hermanos, entonces ahora vemos ahí. Por eso es que la Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y Huestes y potestades que se mueven en el área celeste. Hermanos, ellos no están, esa área celeste no está, ahí no está el Espíritu Santo metido entre ellos. El Espíritu Santo está en nosotros somos habitación, siempre morada el Espíritu Santo. Pero, Amén. ajá, pero eso es un área, esa es un área celeste del Espíritu Santo. Cuando hablamos de cielos, la palabra cielo verdaderamente es más que una morada. O sea, para que los humanos podamos comprender, cielo es una morada, es un lugar, es un espacio en donde el Espíritu Santo está. Entonces, el Espíritu Santo es incontenible, hermanos. Entonces, si yo digo ahorita es que el Espíritu Santo está en mí, pero también está en ustedes, hermanos. Amén. Entonces, definitivamente, sí es un espacio celeste en el que este cuerpo terrestre camina en el área terrestre,
pero el hombre de nosotros, que es el Espíritu de Dios, que se fortalece, camina en un espacio totalmente celeste, hermanos. Porque lo tengo yo, lo tienen los hermanos, y está en todo el mundo, en todos aquellos creyentes. Entonces sí podemos decir que es un cielo donde Él tiene toda la autoridad, todo el gobierno. Amén. Y cuando alguien se muere, lo guía. Lo guía a donde hay otra persona, un ser ya esperando ahí a recibir, pudiera decirlo yo, ¿verdad? A aquellos hombres que murieron en Cristo. Pero ¿qué es lo que recibe? El alma. Entonces, yo estoy diciendo esto, hermanos. El Espíritu gobierna en un cielo. El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en un lugar. Nosotros leemos la Biblia claramente. Dice ahí siempre en Génesis 1, versículo 2, 3, 4, vemos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios ordenando cosas. Entonces, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Santo. Vale, entonces, ¿a dónde nos guía Él? Al Espíritu de Dios, Dios. que es el que ordena, es el que se mueve en esa área celeste, es el que está por encima de, y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Imagínense, hermano, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en señal de una ordenanza. Pero ahí estamos viendo nosotros al Espíritu de Dios, entonces, en un espacio. Para que podamos entrar en ese espacio, el Espíritu Santo, que está en otro espacio aquí en nosotros, En imagínense, nosotros. en esta parte terrestre, nos guía hacia el Espíritu de Dios, que es el lugar donde ahí muere este hombre, y dice, envía a Lázaro. Padre Abraham, envía a Lázaro. Entonces ahí vemos que ahí es un lugar donde está Abraham. Miren, hermanos, en un cielo, pudiéramos decirlo así, en un espacio. Porque por eso es de que el Shamaín de Dios tiene varios cielos. Nosotros solo estamos hablando aquí ahorita de un tercer cielo, pero verdaderamente el Shamaín de Dios tiene muchos cielos, hermanos. No son dos, no son tres, son muchos cielos. Nosotros estamos hablando solo de tres De cielos 3 aquí. cielos ahorita. Sí. Mire, pues hermano, fíjese que y yo ahorita con lo que usted acaba de decir, qué bonito es cuando la unción y la palabra desciende sobre todos, ¿verdad? Mire, pues yo me puse a pensar, echándonos una pensadita, ¿verdad? Cuando el rico y Lázaro hablan del seno de Abraham, y tal vez lo podemos comparar con Primera de Corintios 12. O sea, Ujú. Pablo está hablando de un 12, paraíso. sí. Pablo está hablando de un paraíso. Ah, y podríamos considerar que Abraham estaba en ese paraíso. Se podría decir que estaban en la misma, Abraham está en la misma región celeste a la que fue Pablo. Se podría decir de esa manera. Ahora bien, mire, con lo que usted dice, hermano Marvin, de las moradas, y mire, me impactó mucho lo que dijo del rico, que el rico no tiene nombre. Ujú. El rico no tiene nombre. Hermanos, acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 2. ¿Se recuerdan que en el episodio pasado estuvimos hablando de que en uno de los cielos estaba la Jerusalén celestial, ¿verdad? Estuvimos hablando de ese tema. Entonces, aquí, miren, pues aquí dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él en el nombre de mi Dios y en el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. ¿De quién dice ahí, hermanos? Ujú, sí, De sí, mi Dios sí. y mi nombre nuevo. ¿Sí? Entonces, hermano Elías, ¿qué podemos aportar sobre esto en este momento, hermano? Eh, Apocalipsis 3:12. Así pues. Al que venciere, coma, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y ahí escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios,
la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Imagínense cuántos puntos va recalcando acá la palabra del Señor. Entonces tenemos que ir pensando en cada parte, ¿no? Porque acá es una gran profundidad, hermano, que está hablando, ¿verdad? Al que venciere. Al que venciere está hablando de las personas que en toda su vida le sirvieron al Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las situaciones, etcétera, etcétera, de este mundo, vencieron. Y dicen, yo haré columna en el templo de mi Dios. Imagínense, hermano. Y nunca más saldrá de ahí. Estamos hablando de una vida eternamente, ¿verdad? Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Imagínense, hermanos. Tendremos un nombre en ese lugar. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. También nos escribirán el nombre de la ciudad de Dios. La nueva Jerusalén. Amén. Vamos a ser en ese lugar. Vamos a ser habitantes legales de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Ahí ya miramos algo, miramos. Desciende del cielo de Dios. ¿A dónde desciende, hermano? Esa sería una de las preguntas que podríamos abordar ahorita, ¿verdad? Y mi nombre nuevo. O sea, desciende del cielo de mi Dios. Dice, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Amén. Entonces, nosotros tenemos un nombre preparado, ¿verdad, hermano? Y ya vimos acá cómo especifica este pasaje lo que va a suceder a todos los que vencemos. Amén. A todo el que venciere será nombrado. Pertenece a Dios, de la ciudad de Jerusalén. Y tu nombre nuevo es tal. Y esta es tu columna que te representa. Por ejemplo, si lo vemos de esa manera. Entonces podemos ver, hermanos, de que del cielo de Dios va a descender esta nueva Jerusalén. Amén. Entonces quiere decir de que la nueva Jerusalén está en el cielo de Dios. Amén. Está en el reino de Dios, ¿verdad, hermano? Amén. Entonces, o sea, solo recalcando eso, dice, desciende del cielo de mi Dios y mi nombre no. Diciendo lo que usted decía, en este cielo va a ser que vamos a hacer, como lo decía el hermano Marvin, en el tercer cielo. Cada cielo tiene una función, ¿verdad, hermanos? Entonces, en el cielo del apóstol Pablo, ¿qué había? En el cielo que él vio. Un paraíso. Un paraíso. Y había revelación. Había revelación. En este cielo que está la nueva Jerusalén, ahí está Dios. Ahí está Dios. Empezando por ahí. Empezando por Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios. En este cielo que se menciona aquí en Apocalipsis 3:12. Y en este cielo va a ser que vamos a ser nuevamente nombrados. Amén. En este cielo, hermano Marvin. Sí, sí, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Sí, la verdad que es impresionante, hermanos, porque termina diciendo en el 13, bueno, no termina diciendo así, porque ya pasa a otra iglesia, por eso uso la palabra termina. Pero el versículo 13, aquí mismo en el 3, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos, la tierra. Nosotros hemos logrado nombrar 3 cielos porque es lo que la Biblia literalmente así, tangible dice Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo. Pero cuando empezamos a ver qué hay en el tercer cielo, entonces nos damos cuenta que ahí no está la nueva Jerusalén, ¿verdad? Y que tampoco ahí no está la morada de Dios. Entonces resulta, hermanos, que aquí vemos que desciende, ¿verdad? Así dice,
de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces aquí vemos a dónde va a descender. Que es la pregunta que estaba brotando aquí entre nosotros hace un ratito, ¿verdad? Y definitivamente, amados, va a descender acá para hacer cielos nuevos y tierra nueva, Nueva. ¿verdad? Amén. Cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, de hecho, la Biblia lo recalca en varias porciones donde dice, y vi descender la nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces, ahí vemos nosotros al Espíritu de Dios, porque así es como dice, ¿verdad? Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Entonces, aquí vemos ahora, hermanos, tan claro, de verdad, hermanos. No vemos un número del cielo, pero vemos la altitud de un último cielo que no es el número 3. No es el número 3. Estamos hablando del Ayón, ¿verdad? Estamos hablando del Ayón, del Dios de los dioses. Entonces ahí está el cielo del Dios de los dioses, el cual va a hacer descender de ahí, ¿verdad, hermanos? Entonces esa es la importancia por la cual nosotros estamos desglosando, ¿verdad? La palabra del Señor de esta manera que no hemos logrado bajar de Génesis capítulo 1:1, aunque yo hace un rato estaba mencionando que ahí cuando descendemos al versículo 2, dice, y el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre los abismos, dice alguno. Entonces, yo estoy recalcando eso porque aquí vemos que dice que aquí es el Espíritu de Dios nuevamente. Entonces Génesis empieza con el Espíritu de Dios y Apocalipsis también está cerrando con el Espíritu de Dios, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios verdaderamente hace un trabajo importante que es de ir ordenando. La venida del Señor está pronta, hermanos. Amén. La venida del Señor está pronta y así como sucedió ahí que había un gran desorden y el Espíritu de Dios se posesionó. Después de haber creado los cielos y la tierra, Él se posesionó en un lugar. Estoy diciendo esto porque le estamos dando el corte y la entrada al versículo 2 de Génesis, ¿verdad, hermanos, Amén. hermanos? Porque si seguimos hablando de los cielos, hermanos, esto es extendísimo, es grandísimo, perdón. Amén. Si alguien tiene una pregunta acerca de los cielos, con gusto nos puede escribir y nosotros vamos a estar respondiendo estas preguntas. Pero ya cuando empezamos a descender al versículo 2 de Génesis 1, versículo 2 dice, entonces, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Entonces, ese énfasis es importante que lo podamos nosotros resaltar, ¿verdad, hermanos? Dice que se movía, ¿verdad? Entonces lo voy a leer, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces vemos nosotros que no aparece el reordenamiento de Dios, no aparece este cambio, este asunto de ordenar, de reordenar, de rehacer, de volver a hacer brotar, si no está el Espíritu de Dios primero. Te digo porque entonces cuando ahorita que estamos descendiendo, en la siguiente conversación vamos a verlo ahí. Ya no vamos a seguir hablando de los cielos, porque ahora vamos a bajar a ver, ya tocamos varias partes de los cielos, ahora vamos a bajar a ver ¿qué hizo el Espíritu de Dios? Se posesionó sobre todo el desorden. Entonces también esta es una invitación, amados, para que si alguien tiene un desorden en su casa, en su vida personal, en su trabajo, en su matrimonio, en la iglesia, en cualquier ámbito en el que esté, nosotros vemos de que según el parámetro bíblico, no se va a solucionar nada, no se va a arreglar nada hasta que no venga, hasta que no le pidamos al Señor que envíe el Espíritu de Dios que se pose sobre cualquier problema, sobre cualquier circunstancia y que de esa manera empieza el reordenamiento. Porque entonces nosotros ya vimos que en Génesis 1:1, basado en la Biblia, lo vimos en Isaías, lo vimos en los Salmos, lo vimos en Job,
que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora en Apocalipsis. También lo vimos en Apocalipsis. Apocalipsis. Entonces, y punto, o sea, hay un punto. Entonces vimos en Isaías que dice que Dios no hizo nada desordenado, no hizo nada vacío, lo hizo todo perfecto. Entonces, por eso ahorita que vamos a descender al versículo 2 de Génesis 1:1 para el siguiente episodio, sucede que ahí hay un desorden. No fue porque Dios haya hecho en 1:1 todo desordenado ni vacío, sino porque ya vimos qué fue lo que sucedió, que los acontecimientos que llevaron a la tierra y a las creaciones que habían anteriormente, para que en el versículo 2 ya diga: y la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos a profundizar también ahí, va a costar que avancemos, porque yo pensaba una cosa, ¿verdad, hermanos? De que nosotros vemos esta mesa, ahorita tiene unas cosas. ¿Qué sucede si la desordenamos y la vaciamos? O sea, o está vacía o está O desordenada. está desordenado. Entonces vamos a ver ese ángulo perspectivo espiritual en el cual un asunto puede estar vacío, pero al mismo tiempo desordenado. ¿A qué refiere Génesis 1:2 cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Pero dice que estaba vacía. Y ahí, o ¿Vacía sea, de qué? y Amén. ahí, y ahí vamos vamos, a entrar. y ahí vamos a lo que hablábamos de Proverbios. Es de que yo lo decía la vez pasada, que cuando Dios creó la sabiduría, ahí en Proverbios, no fue, dice que la sabiduría jugaba entre los hombres, ¿verdad? Amén. O sea, y no podemos ver a la sabiduría como una persona o una, ¿cómo decirlo? O como un ente, sino que la sabiduría fue creada con ese propósito, con el propósito de venir y ordenar, ¿sí? Porque, o sea, por ejemplo, lo que usted decía, hermano Marvin, ahorita, o sea, nosotros podemos venir, ahorita la mesa o está vacía o está desordenada, pero si está desordenada, ¿con qué la podemos ordenar? Yo pienso en algo más profundo, hermanos, porque si leemos Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y Y vacía. Entonces, vacía. miren, pues hagamos un asunto imaginario. Vaciemos esta mesa. Tirémoslo todo, que quede vacía. ¿Cómo puede decir entonces ahora mi hermano Elías: hermanos, la mesa está desordenada? Sí está Sí vacía. está vacía. Sí, Por o eso sea, vamos a hablar acerca de esto. Dos palabras dos clave. Vamos a palabras hablar claves acerca de que hay estas dos claves. porciones que están escritas ahí en 1:2. Esperamos que puedan seguirnos aquí en la plataforma de Alfa y Omega, hermanos. Amén. Para nosotros es una bendición y un privilegio poder, con la ayuda del Espíritu Santo, hablar acerca de la palabra, ¿verdad? Vamos a estar explicando acerca de esta porción. Y la tierra estaba desordenada y vacía. En eso vamos a estar platicando, así que les invitamos a que nos puedan seguir. Amén. Amén. Bueno, entonces, nos despedimos, más no nos despedimos de este programa, más no nos despedimos de la presencia y de la unción de Amén. nuestro Señor Jesucristo, hermano Elías. Amén. Solo agradeciendo a todos los que pudieron escucharnos y pudieron compartir lo que se está hablando por este medio. Es una bendición tenerlos. Los esperamos en el próximo episodio. Que no se les olvide, la tierra estaba desordenada y vacía. De eso se va a tratar el próximo tema. Bendiciones. El Señor les bendiga.